confiar solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Sea la gloria por su eterno amor. Vamos a pasar a la palabra del Señor, pero antes vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, porque en tu misericordia me has traído hasta este lugar, me has guardado en este viaje, y pueda conocer, Señor, a tan gratos hermanos aquí presentes en Barcelona, al pastor, Señor, que en esta mañana tu palabra, Padre, pueda ser glorificada, que pueda no solamente instruir nuestras mentes, sino llegar, Señor, a nuestros corazones, que nuestras vidas, Señor, puedan estar rendidas a tu Hijo Jesucristo, podamos humillarnos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, buscando, Señor, la llenura de tu Espíritu, y que tu palabra, Señor, pueda impactar, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a buscar, hermanos, entonces, en 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver un solo versículo, vamos a centrarnos en un solo versículo, pero lo vamos a ver en todo el contexto de 1 Timoteo. Un versículo muy conocido, un versículo que muchas iglesias lo usan para identificarse, ¿sí? Sobre todo la última parte del versículo. 1 Timoteo 3, versículo 15 dice así. Yo tengo Reina Valera 1909. También yo sé que ustedes tienen Reina Valera 1960. Voy a hacer las diferencias de palabras para complementarlo, pero yo lo voy a leer en mi versión primero. Dice, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Dicho en la otra versión, si no fuere tan pronto, dice, para que sepas cómo te conviene conducirte, podemos decir, en la casa de Dios vivo, que es la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte, también dice, de la verdad. Vamos a detenernos entonces en este versículo específicamente de 1 Timoteo. El apóstol Pablo le está diciendo a este joven Timoteo, que como sabemos era un misionero, era un pastor, era un predicador, y en toda la carta que comienza el apóstol Pablo a 1 Timoteo hay una serie de recomendaciones. Y lo que está expresando el apóstol Pablo es que no sabe si va a ir tan pronto, ¿sí? En el 14 dice, esto te escribo. Dice, esto es todo lo que dijo anteriormente, con la esperanza de que iré pronto a ti. Pero si no fuere tan pronto, le da estos consejos. ¿Qué es lo que escribió anteriormente? Si no fuera tan pronto el apóstol Pablo a visitar a Timoteo. Si uno lee en 1 Timoteo va a encontrar que el apóstol Pablo sienta bases para lo que tiene que ser una iglesia bíblica, para lo que tiene que ser una iglesia que podemos decir está fundamentada en la verdad. Primeramente, en los primeros capítulos se encarga de la falsa doctrina. O sea, se encarga de corregir errores, se encarga de alertar, como nosotros recordamos ese versículo que habla de fábulas, o sea, es decir, historias que no tienen que ver con la palabra de Dios y que muy posiblemente se podrían haber introducido en la iglesia, podría haber afectado a los creyentes que estaba pastoreando, guiando Timoteo, inclusive a él mismo. O sea que el apóstol Pablo le está diciendo, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, primeramente tiene que tener en cuenta estas cosas. Primeramente, detectar la falsa doctrina, detectar los falsos maestros, como nos dice el capítulo 1 de Timoteo. Nosotros encontramos, hermanos, que la falsa doctrina está por doquier. Como dije, siempre pongo el ejemplo de las librerías, ¿sí? Yo no sé si tienen buenas librerías aquí en Barcelona, pero uno va a cualquier parte de América Latina a las librerías y se va a encontrar con un estante lleno de cosas que son falsa doctrina, que libros que exaltan al hombre, que proponen cómo puedes guiarte y conducirte por este mundo, pero que carecen ¿de qué cosa? Carecen de contenido bíblico. O sea, se nombran los versículos, se citan, porque si no, claro, diríamos, no serían cristianos, pero ¿saben qué? Hay mucha gente incrédula que ha escrito libros cristianos.
simplemente introduciendo dentro de sus libros citas bíblicas, razonándola con su mente. Pero uno se da cuenta que cuando ese libro no te guía a Cristo, no te guía a su palabra, no te muestra lo que es la condición del hombre caído en pecado, sino que al contrario te exalta al hombre, uno dice, eso no va. Cuando esos libros te hacen creer que tú tienes poderes sobrenaturales, ¿sí?, que vienen de Dios, pero que tú eres el centro, que sin ti Dios estaría perdido, por así decirlo, sin tu ayuda Dios no podría hacer su obra. Todos esos libros son una mentira. Las falsas doctrinas han ido variando a través del tiempo. Lo que tenían que luchar en Timoteo, en aquel tiempo, por el contexto bíblico, sabemos que no era lo mismo que tenemos que luchar nosotros. En el tiempo de él, el problema principal era el judaísmo que quería mezclar el evangelio, ¿sí? Tenemos un libro entero de la Biblia que trata de eso, que es Gálatas. Los judaizantes, fariseos, también escribas, haciendo su tarea misionera, yendo a todas las zonas donde iba Pablo, inclusive Galacia, toda Asia Menor, y sembrando, diciendo esto: el evangelio no es suficiente, sino que hay que sumarle las obras del judaísmo. En Gálatas nos llama eso falso evangelio. En Timoteo también nos habla de fábulas, de todas unas cuestiones doctrinales que tenían que sufrir la verdadera iglesia en aquel momento. Y nosotros tenemos otro escenario. Tenemos el enemigo es el mismo, o sea, Satanás es el enemigo de la iglesia, también utilizando el mundo, y también las doctrinas han cambiado, ¿sí? No vamos a entrar en detalle con todo lo que tiene que luchar la iglesia, pero sí vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Pablo, si no voy a ir pronto, quiero que sepas todo esto. Primero, la falsa doctrina. Identificar a los falsos maestros. El capítulo 2 habla un poco de, podemos decir, los reyes. El dominio de aquel tiempo sabemos que era Roma. Era un dominio injusto. Sin embargo, a pesar de esa injusticia, ¿sí?, Pablo, por medio del Espíritu Santo, que inspiró aquí 1 Timoteo, dice: hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos para que ellos también puedan conocer de Dios, o por lo menos que no desaten una persecución, ¿sí? Quizás nosotros en este tiempo, y quizás en este país, como en Argentina, no tenemos problemas de persecución, ¿verdad? No hay nadie que salgamos a la calle por repartir un tratado, o por nombrar el nombre de Cristo, o por estar reunidos en esta mañana aquí, nos van a perseguir. Tenemos grandes ventajas. En aquel tiempo, la iglesia estaba en vilo porque en cualquier momento se desataba una persecución. De hecho, las había. Entonces, ellos oraban por los gobernantes principalmente para que tuvieran ese espacio para poder reunirse, para poder predicar. Pero se ocupaba también de ese aspecto cultural. También en el capítulo 2 se ocupa de regular el culto. Problemas también de las mujeres que en aquel tiempo querían predicar y ser pastoras, o vaya a saber cómo era la cuestión, pero también Pablo le dice y regula todos los aspectos del culto. O sea, se ocupa de lo que es falso, se ocupa de lo cultural, se ocupa de lo que es regular el culto. Y en el clásico capítulo 3, que es donde tenemos aquí inmerso el versículo 15, se encarga de dos cuestiones principales en la iglesia, que son los ancianos o pastores y los diáconos. Y les da cuáles son las condiciones espirituales que tienen que tener. Hoy, a veces, ¿no es cierto?, en muchas iglesias evangélicas lo único que importa, a veces hay dos extremos de la cuestión, ¿sí? Un extremo es que el pastor sea carismático, que sea lo suficientemente vivaz para entretener a la gente, para sacar algunos pensamientos que efervoricen a la gente. Entonces toda la gente esté mirando a ver qué es lo que va a hacer el pastor. No solamente lo que va a decir, lo que va a hacer, porque saltan de un lado a otro de la plataforma. Por el otro lado, digamos, está entretenimiento, ¿sí?, como de monos, dejémoslo por un lado, y estamos por el otro lado, en donde parece que toda la preparación secular y también teológica es todo lo importante. Entonces, nos encontramos en ese pastorado, ¿sí?, que Dios define en 1 Timoteo 3 por gente que solamente va al externo y gente que se ha profundizado mucho en la doctrina, pero ¿saben qué? Le falta
la experiencia y los requisitos que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, que tenga a su familia que sea en sujeción. O sea, si alguien no puede predicarle a su familia, ¿cómo va a tratar de tener en sujeción en la palabra a la iglesia? ¿Sí? También se ocupa de los diáconos, también de las mujeres. O sea, Pablo le está diciendo, te doy un panorama general de lo que es la iglesia de Dios, de cuál es el orden, de qué es lo que tiene que identificar del mal, qué es lo bueno que tiene que seguir, cómo está organizada, cómo es el culto, cómo es aquellos líderes que tienen que llevar adelante también la obra junto con la congregación. Entonces le dice, si no fuere tan pronto, y ahí viene lo personal, para que tú, Timoteo, para que yo, para que cada uno de vosotros, ¿sí?, o como decimos en Argentina, de ustedes, sepan cómo conducirse en la casa de Dios. Entonces, acá viene, entrando este versículo, conducirse en la casa de Dios. Uno piensa y se le hace la idea que se trataría de estas 4 paredes. Bueno, hay más de 4 aquí. Es como una L esta iglesia. Yo sé que se están mudando de local, ¿verdad? Pero es lindo tener un local nuevo, ¿verdad? Es lindo tener un lugar donde la gente pueda estar cómoda, pueda estar escuchando, ¿sí? Y en lo posible estar todos así en hilera, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere la Biblia con la casa de Dios? ¿Se está refiriendo a los templos? Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo y que David quiso construir, no pudo porque Dios se lo prohibió, pero sí Salomón pudo construir, pero le advirtió algo, construyelo, y le dio el diseño. Pero no habito en templos hechos de manos, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento la cuestión de los templos, la cuestión de los salones de reunión es por una razón práctica. Porque ¿cuál es la iglesia de Dios? ¿Cómo nos dice? La casa de Dios, que es la iglesia, que es la congregación. Si nosotros en el español quizás a simple vista no diferenciamos esto, pero está diciendo, no es la casa, sino es el grupo de personas redimidos por Cristo. Entonces, en esa iglesia, esa es la congregación, ¿cómo te conviene comportarte? Y esto es importante saberlo, hermanos, porque en muchas iglesias, aún en las nuestras, ¿sí?, van a querer pensar que su vida cristiana correcta, su forma de hablar y su forma de comportarse, tiene que ser correcta dentro de este recinto o dentro de los días de reunión. Yo no sé cuántos días de reunión tienen en la semana, ¿sí?, pero supongamos el domingo, el día del Señor, el día de reunión principal, muchas personas se han vuelto, podemos decir, si se entiende la palabra, domingueros, creyentes de domingo, creyentes que acá parecen brillar mucho, acá tienen un hablar correcto, pero basta que lo sigas con una cámara como la que tenemos ahí, el resto de la semana, mañana lunes, martes, miércoles, y preguntarnos, ¿es realmente ese creyente o esa creyente tal cual se manifiesta los días domingos delante de los hermanos? Le está diciendo a Timoteo, yo te voy a explicar cómo, dice el apóstol Pablo, te conviene vivir, conducirte, hablar, conversar, todas las facetas de la vida en la iglesia de Dios, que es no solamente el lugar de reunión, que no es solamente los días domingos, que cuando tú estás con la iglesia, pero cuando estás sin la iglesia, sigues siendo parte de la iglesia. Yo sé que ustedes, hermanos, comparten la cena del Señor así como nosotros. Y una de las cosas que nos dice la cena del Señor, aparte de todos los significados profundos que tiene, está certificando que aquellos que participan son miembros ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces, es como que te dan una credencial, por así decirlo, para una imagen mental. Participas de la cena del Señor, la iglesia está reconociendo que tu testimonio cristiano es verdadero. El día que te bautizaste, ¿qué es lo que has dicho? Dejo al mundo y sigo a Cristo. Dejé el mundo atrás. Ahora, ¿qué problema sería, no? Y es algo que siempre exhorto, también allá en Argentina, que participemos de la cena del Señor, que a los ojos de los demás podamos decir, somos parte del cuerpo de Cristo, pero que en la semana nos
condujéramos como miembros de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire que es Satanás. Cuando hablamos con ellos, cuando hay una conversación que no corresponde y nosotros no decimos nada de nuestro testimonio cristiano, cuando se está cometiendo una injusticia que va en contra de la verdad y nosotros callamos, porque claro, uno siempre sabe que mentir no es solamente en forma activa, decir, digo una mentira, doy falso testimonio, quebranto el 9º mandamiento. No es siempre eso. ¿Qué es más? Están diciendo una mentira, lo están diciendo delante de mí. Y yo no hago nada. Y digo, no, eso no es así. Y dentro de todas esas mentiras, ¿sí?, puede haber fraudes en nuestros trabajos, aún en nuestros lugares de estudio, los más jóvenes. Van a poner delante de ti la experiencia de probar si eres cristiano o cristiana. Y es ahí cuando uno recuerda cómo nos conviene conducirnos siempre. No solamente en el salón de reunión, no solamente en los días de reunión, no solamente cuando el ojo de algún hermano nos ve, sino ante el ojo de Dios que siempre nos ve. En cada momento, en cada instante, donde vayamos, ser conscientes de la presencia del Señor. Y cuando fallamos, estamos fallando no solamente a la iglesia, sino estamos fallando directamente al Señor. Entonces, esta palabra del Señor nos exhorta, ¿sí?, aún en las cosas pequeñas. Quizás no seamos grandes quebrantadores de la verdad, ni grandes violadores del 9º mandamiento, pero pienso que a veces el creyente, cuando decae en su fe, lo que más le va a pasar es esto, que pudiendo decir la verdad, la calla. Estamos diciendo que la iglesia, que cada uno en la iglesia, es columna y baluarte de la verdad. Pero esa verdad, cuando no es dicha, es una forma de traicionar al Señor, es una forma de traicionar su palabra. A veces pensamos, ¿no es cierto?, no, ¿para qué me voy a meter en esta situación? Me van a tildar de legalistas, me van a tildar de santurrones, me van a tildar de gente fanática. Pero Dios nos ha llamado a hacer ¿qué cosa? Sal de la tierra, luz del mundo. Justamente en el lugar oscuro es que se pone la luz. Justamente en lo desabrido de este mundo es que tiene que estar la sal. Justamente en medio de la mentira es que tiene que estar la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, primeramente el apóstol Pablo le dice esto: yo no sé cuándo voy a ir, pero voy a ir, si voy pronto, ya te doy las pautas de cómo te conviene conversar. Vamos a ver un segundo aspecto de este versículo, ¿sí?, donde nos define a la iglesia como... Yo estuve viendo las palabras en la traducción del griego, ¿sí?, en la versión del griego, y es muy difícil interpretar la segunda parte, que es baluarte, ¿sí? Si uno pone baluarte en internet, se van a encontrar con a veces una punta de las edificaciones, ¿sí?, que tiene una especie de torre. Podría referirse a eso, podría referirse a algo estructural, pero básicamente cuando la Biblia nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, yo no tenía la mejor forma de pensar e ilustrarlo, que es algo que lo sostiene, como este púlpito, ¿sí? Yo no sabía qué clase de púlpito iba a tener, pero por lo general en las iglesias hay púlpitos. ¿Por qué? En una iglesia que no hay púlpito, hay un problema, no tiene nada que apoyar. Cuando un pastor toma el micrófono, porque no es de este tipo cuello cisne, sino que toma un micrófono para pasearse de lado a lado de la plataforma y no tiene esto en sus manos, ¿lo vemos? ¿Ustedes lo ven aquí en Barcelona? Yo lo veo en muchas iglesias en América Latina. Iglesias llenas de personas donde el que predica no necesita la Biblia, parece. O si alguien leyó la Biblia, la cerró, la dejó en una mesa y se fue paseando por la plataforma para decir lo que realmente quería y no lo que dice la palabra de Dios en forma expositiva. Ahora, cuando apoyamos la Biblia es porque tenemos un púlpito y pensamos que esto nos va a ayudar a sostener lo más importante que vamos a leer, a estudiar y que Dios nos va a enseñar, que es su palabra. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que tiene que ser?
un púlpito. Donde lo más importante de todo esto no es el púlpito, no es el equipo de sonido. Lo más importante de esto es su palabra. ¿Y cómo esto es entendido? Bueno, dijimos que la iglesia la componen cada uno de ustedes o de vosotros. Cada uno que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, que ha sido lavado por su sangre, que ha sido regenerado por su Espíritu Santo y que ha testificado por medio del bautismo y que participa de la mesa del Señor, cada uno de ustedes es columna y apoyo de la verdad. En forma individual, pero también en conjunto. Cuando una iglesia se debilita, se empiezan debilitando en forma individual y las familias. ¿Sí? Hoy, un gran problema en toda la vida espiritual de los creyentes son las familias que están debilitadas. Bien, eres soltero, eres soltera, como dice la Biblia, el apóstol Pablo, solamente tienes que preocuparte cómo agradar al Señor. Pero eres casado, eres casada, tienes hijos, tienes que preocuparte, aparte de agradar al Señor, la esposa cómo agradar al esposo, el esposo cómo agradar a la esposa, cómo atender a los hijos. Entonces tienes una gran responsabilidad. Ahora, uno de los temas que más ataca a esta sociedad y el mismo enemigo de las almas, que es el diablo, es la destrucción de las familias. Entonces, sostener la verdad, yo le digo a mi iglesia también esto, no es tenemos la declaración de fe tal, porque si fuera solamente eso, sostener la verdad, sería muy fácil. Es como que saco una tarjeta de identificación y digo, soy, no sé, por poner un ejemplo, bautista reformado, presbiteriano, de la confesión de Westminster, o tengo una declaración propia de fe y la muestro y decir, o saco la tarjeta de mi iglesia y digo, mi iglesia es esto. La pregunta es, ¿qué eres tú? La iglesia sostiene la verdad porque es confesional, tiene una base. ¿Cuántas iglesias no son confesionales? Es decir, ¿en qué cree tu iglesia? En la Biblia, te dicen. Claro, todos creemos en la Biblia. Pero ¿qué crees acerca de la Biblia? Muchas iglesias no les interesa porque no les interesa profundizar en la palabra. Pero las iglesias bíblicas, por eso se llaman así, o que son reformadas, se preocupan de decir, tenemos un lineamiento de fe. Nos dicen, ¿qué creen respecto a la salvación? De esta forma. ¿Qué crees respecto a la perseverancia de los santos? De esta forma. ¿Qué crees respecto a la elección de Dios? De esta forma. Y así tenemos, podemos decir, una declaración con versículos de la palabra que nos dice qué creer en cada cosa. Pero si fuera solamente ese el tema de que la iglesia es confesional y ya listo, es columna y apoyo de la verdad, no es así. Porque, hermanos, ¿cuántas iglesias con la mejor doctrina han apostatado en lo personal? ¿Cuántos siervos de Dios, y yo cada vez que predico digo, Señor, mantenerme firme hasta el fin, han dejado su puesto, por así decirlo? Han hecho naufragio de la fe, como también dice Pablo. ¿Cuántas familias que decir, bueno, uno se pone contento como pastor cuando un matrimonio de creyentes se va nutriendo en la palabra, uno le pregunta, contestan, lo ven en la obra que entienden la palabra del Señor, y uno dice, y se queda a parecer tranquilo y dice, bien, fulano y fulana han sostenido la verdad, y ¿qué pasa cuando falla el matrimonio y se cae todo? Qué decepción para nosotros, pastores, ¿verdad? Para los hermanos que han estado ayudando. Pero uno se pregunta, ¿no han tenido la mejor doctrina? Sí, pero ¿qué es lo que ha pasado? Justamente, lo mismo que Pablo le advierte a Timoteo. Todo esto es para que sepas cómo te conviene vivir. No cómo te conviene pensar, ni cómo te conviene argumentar, ni cómo te conviene siquiera predicar, sino cómo te conviene primeramente vivir. Porque si todo lo demás que argumentamos, predicamos o hacemos no lo vivimos, tarde o temprano esa hipocresía se va a ver, ¿sí? Y mi persona ya no va a ser columna y baluarte de la verdad o apoyo de la verdad. Y determinada familia ya no va a ser columna y apoyo de la verdad, porque va a venir el ojo del mundo, va a venir aquel que no conoce al Señor y va a querer ver el mensaje que dice predicar en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en la relación también con los hijos. Es muy complicado. Timoteo era soltero, sabemos.
No sabemos qué pasó después, ¿verdad? Pero no tenía demasiadas otras cosas, pero la mayoría de nosotros tenemos familias. Y quiera Dios que mantenga firme nuestras familias, que podamos pensar en cada momento. Yo no soy bíblico por ir a una iglesia que predica buena doctrina solamente, sino porque la vivo en mi hogar. Es decir, se termina la reunión hoy y mañana tengo que vivir lo que es el Señor aquí. Cuando cada familia hace eso, la iglesia es fuerte. La iglesia realmente es fuerte no por la cantidad solamente de personas, sino por la madurez espiritual de cada uno de sus miembros. Y puede predicar mejor el Evangelio cuando realmente parte de una experiencia. Entonces la iglesia, para definirlo como nos dice aquí en Timoteo, es como si fuera este púlpito, ¿sí? Lo que brilla es la palabra de Dios. Lo que intenta proclamar en alto es la palabra de Dios. No solamente diciéndolo, sino también viviéndolo, ¿sí? Nosotros sabemos, hermanos, que por un lado Dios nos dice, ustedes, vosotros, son columna y baluarte de la verdad. Pero por otro lado tenemos el enemigo de la iglesia, pero que no va a tener su victoria sobre la iglesia, porque no puede prevalecer contra la iglesia, que es Satanás, que es el diablo, ¿sí? Ahora, el diablo, no obstante, si bien no puede triunfar sobre la iglesia del Señor Jesucristo, sí puede muchas veces hacer caer a las personas, ¿sí?, que son miembros de la iglesia. Sí puede seducir, sí puede engañar, sí puede sembrar falsas doctrinas, pero también puede sembrar raíces de amargura, puede sembrar de todo. A veces las divisiones entre los hermanos no son tantos doctrinales, son de puntos de vista, son de un yo no crucificado, son de que no me gusta determinada cosa de ti y a ti no te gusta determinada cosa de mí, pero en vez de decir, bueno, el Señor puede solucionar eso, quedamos con las diferencias, ¿sí? Satanás puede engañar de muchas formas. Nosotros sabemos que en el principio de la creación fue, podemos decir, un engaño casi doctrinal, porque Dios dijo a Adán y Eva, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Puedes comer del resto todo lo que quieras, menos de uno. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Tomó las palabras de Dios y torció un poquito la cuestión, diciendo, primero comenzó con una mentira fragante, diciendo, no pueden comer de nada. ¿Cómo estarían vivos, verdad? ¿Cómo se mantendrían? Eva dijo, sí, podemos comer de todo, pero menos de uno. Y ahí viene otra mentira de Satanás, diciendo, coman y no van a morir. Dios dijo, moriréis. Satanás dijo, no moriréis. Sabemos que Eva accedió, Adán accedió, y realmente murieron. Espiritualmente, así en el acto. Corporalmente duraron un par de cientos de años, ¿verdad? Ahora, Satanás en esta humanidad caída, imagínense el hombre en estado puro, sin el pecado, lo tentó. Ahora que ya tenemos el veneno dentro, ¿cómo nos tienta? Y cómo la mentira va a tratar de influir en medio de nosotros. En el mundo, Satanás se pasea sin ningún problema. Usa a políticos, usa a grandes personalidades, por más que siempre tienen un discurso veraz delante de la gente. Nosotros sabemos bien muchas veces que la mentira está atada, la corrupción está atada a su corazón. En el ambiente donde nos movemos, ¿cómo es la mentira? Por ejemplo, aquellos que están en una edad escolar o en el terciario, en la facultad, ¿cómo uno puede palpar en los trabajos que se miente constante y repetidamente? Y es el sistema de vida, ¿verdad? Cómo los hijos le mienten a los padres, cómo los esposos les mienten a sus esposas y viceversa, y cómo se les mienten a los jefes, y cómo... Y para ellos respirar la mentira es su aire de cada día, es algo normal. Pero cuando se encuentran con alguien que dice, uy, este dice siempre la verdad. ¿Vieron cuando quieren hacer una mentira que se reúnen varias personas y no lo llaman a fulano de tal porque dice, este va a decir la verdad y nos va a delatar a todos?
Gracias a Dios porque están diciendo, esta es una persona veraz. Ahora, cuando nos hacen partícipes de determinadas cosas, ahí quiere decir que nuestro testimonio no es claro, que nuestro testimonio no está firme. Pero nosotros, como dice la palabra, tenemos que ser columna y apoyo de la verdad. ¿Por qué somos veraces? ¿Porque somos personas morales? ¿Porque mi papá y mi mamá me enseñaron, tú tienes que decir siempre la verdad? No, la gloria no se la lleva a nuestros padres, se la lleva a Cristo. Soy veraz porque Cristo es la verdad. Soy veraz porque la palabra del Señor es la verdad. Y porque Dios me dice, no mentirás, no darás falso testimonio. La gloria se la lleva el Señor cuando decimos, yo digo siempre la verdad, no porque soy mejor que ti, no porque soy superior a ti, sino porque comprendí quién es la verdad, el camino también y la vida. Y tengo la vida en Jesucristo y por eso, por el compromiso que el Señor pone en mi corazón a través de su Espíritu Santo, tengo que decir la verdad. Entonces nos diferenciamos en este mundo de mentira diciendo la verdad. Como dijimos, como luminares en el mundo, como la sal de la tierra. Quería que podamos leer un versículo más en Salmo 119, 29. A manera de testimonio del creyente, Salmo 119, versículos 29 y 30 dice: aparta de mí camino de mentira, y hazme la gracia de tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Amén. Lo que está diciendo el salmista es, Señor, tú sabes, ¿sí? Soy dado a la mentira. Si bien uno puede ser creyente, regenerado, tenemos todavía en nosotros la corrupción, que no vamos a ser librados hasta el momento de nuestra muerte. Y sabemos que la mentira es algo que hace eco en nuestro corazón. Ahora el salmista dice, aparta de mí ese camino. Líbrame de la tentación, como dice también el Padre Nuestro. Y que tu ley, Señor, que tu palabra sea para mí el camino de la verdad, el camino de la justicia. Una de las cosas, hermanos, cuando uno crece en la palabra del Señor, uno puede decir, a ver, a cada conocimiento bíblico que se agrega, tiene que haber una respuesta de madurez espiritual en mí. Es decir, cada vez que ustedes leen en sus casas, vienen a una reunión de estudios bíblicos, vienen el día del Señor y conocen algo más de la verdad de Dios, esa verdad de Dios va a exigir algo más de nosotros. El gran problema es cuando vamos creciendo en conocimiento mental de la verdad, pero no vamos creciendo en el conocimiento práctico de la verdad. La verdad nos termina condenando. La verdad nos termina aplastando porque estamos haciendo todo lo contrario a la verdad. Entonces cuando a veces vemos a hermanos que han dejado la fe, o algunos que nunca eran hermanos, por ejemplo, vemos sí que muchas personas han venido a la iglesia, han hablado el mismo lenguaje, se han aprendido doctrinas de memoria, han crecido en la verdad, pero no han experimentado la verdad. Yo también como pastor pienso, tengo que dar cada semana, cada día, cada domingo, la palabra del Señor. O sea, la responsabilidad no es solamente con los que escuchan. La responsabilidad es, Señor, vivo esa verdad. Obviamente, alguien dijo, creo que era R.C. Sproul, que obviamente no toda la verdad que predica la va a experimentar en un 100%, sino que también el pastor aspira a la verdad. Pero es un gran compromiso decir cuando tenemos que hablar de la palabra de Dios, diciendo, yo que predico, yo que enseño, ¿no me podrá decir el Señor, médico, cúrate a ti mismo, tú que enseñas a otros? Y cada uno de nosotros que muchas veces ha enseñado o sigue enseñando a otras personas acerca de la verdad, a veces el Señor nos tiene que decir, pero tú la practicas, tú la vives, como dice aquí el Salmo 119, Señor, aparta el camino de mentira, que tu verdad, que tu ley pueda ser en cada momento, ¿sí?, mi guía.
Para ir terminando en cuanto al análisis de este versículo, quería que podamos recordar un poco bíblicamente cómo un grupo en el tiempo de Jesucristo había entendido la verdad en forma equivocada. Creo que ya sabemos a qué nos referimos, los fariseos, ¿verdad? Nosotros sabemos que ellos eran celosos guardadores de la ley. El Salmo 119, que es un salmo donde están todas las consonantes del alfabeto hebreo, que cada uno de esos temas nos habla la verdad y la ley, la verdad y la ley. Ellos lo sabían. Los fariseos conocían, junto con los escribas, tenían un alto conocimiento del Antiguo Testamento, de la voluntad de Dios expresada en su ley. Y fue tal el conocimiento que tenían que no se conformaron con lo escrito, o sea, no se conformaron con lo revelado en la palabra de Dios, sino que quisieron ir más allá e hicieron nuevas reglas, ¿sí? Cargaban a los hombres con cargas pesadas que ellos no la querían mover con un dedo, es decir, tomaban una persona y le tiraban encima todo un conjunto de cosas que algunas eran bíblicas y que otros eran mandamientos de hombre, ¿verdad? Entonces la persona esa terminaba agobiada. Si uno le preguntaba a un fariseo, ¿tú tienes la verdad?, ¿qué diría? Por supuesto, tengo la verdad. Y se gloría en la verdad de Dios. Alguien que predica en la sinagoga, alguien que se levanta a leer la Escritura, a enseñarle al pueblo, eres maestro de Israel, le dijo a un fariseo, y no sabes nada del nuevo nacimiento. A Nicodemo, recordamos, ¿no? Entonces los fariseos tenían la verdad. Pero ¿qué es lo que habían dejado? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo pone su dedo y le dice, pero esto dejaron? Dejaron la misericordia y el amor de Dios. Y lo dejaron, ¿saben por qué? Porque no estaban en contacto con su Creador, no estaban en contacto con Dios. Estaban todos los días en contacto con su palabra, pero su corazón estaba lejos de Dios. Se acercaban con su boca, con sus labios, a Dios. Este pueblo, dice respecto a Israel, se acerca a mí con su boca, pero su corazón está totalmente lejos de mí. Esa era la religión farisea. Era un alto conocimiento de la verdad, más algunas doctrinas que ellos habían agregado de hombres, pero con un corazón frío. Oraban, pero oraban para alabarse a sí mismos. Hasta que viene ese pobre publicano y dice, ten misericordia de mí que soy pecador. No puedo argumentar grandes doctrinas bíblicas. A lo mejor algunos dirán, no puedo argumentar las doctrinas reformadas. Pero lo único que sé es que soy un miserable y pobre pecador que necesita la gracia de Dios. La parábola nos dice que volvió a su casa justificado, ¿sí? Entonces, en la religión farisea, quería terminar con esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos ha dado un privilegio. Tenemos que reconocer que es por pura gracia, es por pura misericordia, que podamos encontrarnos dos pastores, dos iglesias o más iglesias y decir, sabemos lo que creemos, sabemos lo que predicamos. ¿Es por nuestros méritos, porque hemos ido a un instituto bíblico? No, es porque al Señor le plació revelarnos su verdad, su voluntad. Nos llamó, nos amó, nos lavó, nos justificó y nos hizo entender su palabra. Cuando yo pienso en esto, digo, qué terrible ser púlpito de la verdad, de tener la palabra de Dios en nosotros. No lo merezco, Señor. El gran peligro de todo esto, hermanos, veo, ¿sí?, como para todas las iglesias que se están levantando y que están permaneciendo con una doctrina que uno dice, bueno, es fiel, es bíblica. Nuestro gran peligro es que las doctrinas solamente alimenten nuestras mentes y no pasen a nuestro corazón. Yo ya lo veo en mi país a esto, hermanos. En algunos grupos, aunque sean pequeños, también en otras iglesias en América Latina, veo personas con un gran conocimiento. Que si tú le tiras un tema sobre la mesa para discutir, te van a terminar ganando, quizás. Pero cuando tú consideras sus vidas, es totalmente distinto el mensaje. Cuando tú quieres buscar algo de misericordia y amor cristiano en esa persona, a veces no lo hay.
está solamente el conocimiento. Y por otro lado también personas que realmente han dejado de valorar la palabra del Señor. Personas que en un momento que salieron de determinado lugar donde sabían que se predicaba cualquier cosa, que estaba todo mal, venían con un hambre y decían, pero estas doctrinas son maravillosas, estas sacian mi alma. Realmente, qué bueno es encontrar una iglesia bíblica, pero con el tiempo los mensajes se van haciendo impermeables, rebotan en la coraza de nuestro corazón. Y cuando ahí el Señor tiene que nuevamente recordarnos, ¿sí?, que tiene que ablandarlos, que tenemos que recordar lo que el Señor hizo por nosotros para humillarnos y no ser altivos. Tenemos que valorar y dar gracias a Dios por tener una iglesia, por, en el caso de vosotros, por poder mudarse ahora a un lugar más grande, por poder tener hermanos y un pastor que les predica del Evangelio tal cual se ha enseñado de todos los tiempos en la iglesia. Vamos a terminar entonces leyendo Juan 14, versículos 15 y 18. Juan 14, del 15 al 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será con vosotros. Hermanos, somos columna y baluarte de la verdad, no solamente por la palabra que predicamos, sino porque el Espíritu de verdad está en nosotros. Y roguemos que ese Espíritu de verdad nos impulse adelante a poder ser una iglesia veraz, a poder ser un creyente veraz, a que aquí en Barcelona esta iglesia de la gracia, no solamente identificable como iglesia a través de internet o Facebook y demás, sino en cada uno de los lugares ustedes están representando el cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga. Amén.